Pichincha Universal, generando noticias. Nuestro siguiente invitado, César Ron, asambleísta del Partido Social Cristiano. Lo hemos convocado para hablar sobre esto que está en marcha, ¿no? Inclusive los presidentes de Colombia, el presidente chileno, han saludado la posibilidad de que el Ecuador se integre a esta denominada Alianza del Pacífico. Es una alianza comercial que nosotros, y creo que muchos ecuatorianos, pues estarán preguntando, ¿beneficia o perjudica al país? Esta va a ser la temática principal, sin dejar de lado el aspecto político, de nuestro diálogo con el asambleísta César Ron. Bienvenido, asambleísta, ¿cómo está? Gracias, buenos días, un gusto enorme estar aquí con ustedes esta mañana. Bueno, quiero hacerle escuchar primero lo que dijo el presidente colombiano César Duque respecto de la posible integración del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Iván Duque, perdón, y luego comentamos, ¿de acuerdo? Va el audio. La lucha contra la corrupción, fundamental, porque estamos hablando de crimen transnacional. Y yo creo que aquí, ojalá, en el marco de la alianza, pudiéramos establecer casi que una lista negra de empresas que en nuestros países han estado en curso en temas de corrupción para que estén expuestas y puedan tener la sanción social, empresarial en el marco de la alianza. Yo he insistido mucho que si queremos ser efectivos contra la corrupción, tenemos que matar la hipocresía. Lo que no puede ser es que aparezcan empresas que terminan corrompiendo funcionarios y después de que han podrido la política y la administración, pretenden llegar de vuelta y decir yo pago una multa pero sigo contratando con el Estado. Ahí está clarito, caso de Brecht, y en el Ecuador pasa eso. Es decir, aquí corrompieron a media humanidad, pero siguen felices y campantes, asambleísta. Bueno, el presidente de Colombia toca un tema fundamental que es la lucha contra la corrupción. Y la corrupción está a todo nivel. En los estados y en los gobiernos no solo hay corrupción en los gobiernos, también hay corrupción en la empresa privada. El más grande hecho de corrupción en América Latina en los últimos años lo genera una empresa privada, particular, brasilera. Una multinacional que genera corrupción en toda América Latina. Con hechos de corrupción, en el caso ecuatoriano, nunca antes vistos en historia. Con sistemas institucionalizados, contables, porque estaban registrados todos los procesos de corrupción, cuentas, movimientos. Entonces una empresa de esta naturaleza, en el marco de una alianza comercial, integral, política, económica, de muchos estados para un mercado de 800 millones, seguramente pues tenía alas y pensaba ahora pegarse el brinco, el Pacífico, ir también a construir en Corea, en Japón, ¿no es cierto?, en Filipinas. Pero lo que dice el presidente Duque es claro, es verdad, con la corrupción no se negocia, a la corrupción hay que extirparla de raíz. Y estoy de acuerdo con eso. Pero a Odebrecht no le pasó nada. Y los corruptos a la cárcel. Y Odebrecht en el caso ecuatoriano, porque en el caso ecuatoriano, pues lamentablemente los procesos judiciales no le han tocado. Le tienen que tocar, pues. Pero ya le tienen que tocar. Estoy totalmente de acuerdo. Ya. Sí. Ya. O sea, aquí el que está en deuda con el país es la justicia. Y la justicia tiene que entrar por sus fueros, la justicia tiene que brillar. Y la justicia le tiene que dar al Ecuador esperanza de que brille la luz en un país que ha estado inmerso en corrupción durante los últimos años, lamentablemente. Bueno, ¿y qué beneficios comerciales cree usted, ya para pasar al tema que es central, digamos, en la posibilidad de que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico? Bueno, lamentablemente el Ecuador estuvo de espaldas al mundo en los últimos 10 años. ¿Cómo entender que el Ecuador no formaba parte de la Alianza del Pacífico? Le voy a contar una anécdota. El año pasado participé en mayo, junio del año pasado en Bangkok, en Tailandia, del Foro Mundial de Pesca, donde están todos los actores mundiales de la pesca, todos, industrias, gobiernos, comercio, todo, algo impresionante. Una de las conferencias era justamente del Asia-Pacífico. Y en esta conferencia el conferencista mencionaba que los 3 grandes ganadores, ¿no?, que los veían como ganadores potenciales en el futuro, eran Vietnam, era México y era Perú. Y claro, y los ecuatorianos que estábamos algunos en las conferencias del Foro Mundial, con la boca abierta.
Y el conferencista dijo, ¿y dónde está Ecuador? Está en el Pacífico, tiene características de país muy especiales, tiene pesca, tiene agricultura, tiene esto, tiene el otro. No está. ¿Dónde está Ecuador? Y mencionó algo que me llamó mucho la atención, y los ecuatorianos pues queríamos meternos debajo de la mesa. Pues, ¿dónde están los ecuatorianos? No estamos en la conferencia tampoco, ¿verdad? Y dijo algo, bueno, vamos a dejar el Ecuador aparte, porque el Ecuador tiene todavía posibilidades de integrarse y ser uno de los ganadores, así como son México, Perú y Vietnam. La pregunta es, ¿qué tan ganadores podemos ser en desigualdad de condiciones? Hace un rato estuvo aquí David Molina de la Cámara de Industria Automotriz y presentaba cifras reales respecto de la falta de competitividad que tenemos frente a países como México, que nos aplastaría en el acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico. Yo creo que aquí hay espacio para todos. ¿Cómo? Porque este es un mercado de 800 millones, porque México no le puede vender toda su producción a los asiáticos. ¿Pero qué puede ofrecer Entonces el Ecuador? Ecuador tiene ventajas comparativas. Primero tiene una estabilidad monetaria. Pero tiene un déficit comercial con México de 800 Tiene un millones. déficit comercial con México que no lo han podido 600. corregir a lo largo de los años, ¿no? Porque hay que negociar con los países, hay que negociar, y con México no hemos negociado bien, ¿no es cierto? Hay que negociar. ¿Se puede negociar claro, bien? Claro que se puede negociar, claro que se puede negociar, siempre se puede negociar. Y lo otro, si nosotros pensamos, recuerdo cuando se hablaba del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, muchos sectores manifestaban que no era conveniente por la situación de desigualdad del Ecuador. Y entonces, ¿cuándo vamos a ser parte nosotros del mundo y de la globalización? ¿No es cierto? Porque siempre estamos en desventaja, siempre tenemos algún problema. En el Ecuador siempre hay algún problema. Hoy el Ecuador es un país caro, bastante más caro que nuestros socios, Claro, que 30% Colombia, más caro, que Perú, que Chile. Somos bastante más caros, ¿no es cierto? Somos más caros, ¿no? Producto de que nos comimos la dolarización. El Ecuador ha derrotado al dólar también. Claro, lo devaluamos. El Ecuador lo devaluó Bueno, al es el dólar. único país que hace eso, ¿no? En 20 años el Ecuador lo devaluó al dólar, ¿no? Ah. Y entonces hoy tenemos un país caro. El salario. ¿Sabe cuál es el salario en Vietnam? Bueno, no en Vietnam, pero en México. Bueno, acabamos yo de sí hacer. sé, pues A en ver, Vietnam, ¿cuánto es el salario? $125 al mes. 125 dólares. El salario en el Ecuador no es 380. El salario mínimo en el Ecuador es casi $600. Eso es lo que cuesta un Por los trabajador. beneficios de Claro. Eso es lo que cuesta un trabajador en el Ecuador al mes. Así, fácil. O sea, sí, pero sí. eso está mal en términos de economía o es No, justo yo- que un es que esté de acuerdo al sistema. No, es que Si la con 600 no economía, alcanza para la nada. economía no puede ser únicamente en función del salario. Ujú. ¿No es cierto? La economía tiene que ser en función del desarrollo, de las ventajas, de la eficiencia, de producir más, de ser competitivos. ¿No es cierto? Porque nosotros no podemos... Es bueno comparar porque la globalización nos lleva a eso, ¿no es cierto? Voy a poner un ejemplo que conozco un poquito más, que el tema del atún enlatado. El Ecuador hace 5 años era el único que vendía atún en Perú. Te iba a las perchas de los supermercados peruanos y encontraba solo atún enlatado de Ecuador. Hoy va al Perú y el 30% nomás es atún enlatado ecuatoriano. El resto es atún de Tailandia. O sea, los tailandeses ya se pasaron el Pacífico y ahora venden en Perú, más barato que el atún ecuatoriano. ¿Ya? Porque estamos en un mundo globalizado. O sea, no es que aquí el salario es más caro, no es que aquí los impuestos son más caros. Sí, todo tenemos que hacerle al Ecuador competitivo. Competitivo. Ya, ¿cómo? ¿Cómo? Es que ese es el Entonces, problema. Porque ahora mismo estamos en estas negociaciones. Claro. ¿Qué debe hacer el equipo de A negociación? ver, el Ecuador tiene que como Estado adelgazar, y adelgazar bastante para ser más eficiente. Pero a costa Pero de... eso está pasando, pero porque y- ¿qué es lo que pasa? Como Desempleo. el Estado es un Estado gordo, obeso, ¿no es cierto? Siempre está pensando en crear más impuestos. Siempre. Pues necesito más recaudaciones, más impuestos, más cargas impositivas, y por el otro lado no hay la otra contrapartida que serían los incentivos, ¿no es cierto? Si el Ecuador, como mencionó el director ejecutivo de la Cámara Automotriz, que el Ecuador es 30% más caro que el resto, ¿dónde está del lado del gobierno, del lado del Estado, generar incentivos, por ejemplo? Incentivos a las exportaciones.
Sin embargo, usted tiene un impuesto de salida de divisas del 5%, que era temporal, hoy se ha vuelto fundamental porque es recaudatorio y ayuda a financiar el presupuesto del Estado. O sea, mientras el Ecuador siga manteniendo una carga pesada muy grande en el Estado, en esta ecuación que estamos hablando, nunca va a haber los incentivos para el otro lado, que es la producción y el empleo, partiendo del principio que ya en el otro lado, o en el Ecuador en general, el salario es caro, que el trabajador es caro, cuesta $600 un trabajador. Pero ¿cómo desarma todo ese Hay que compensar, esquema? Pero hay que es compensar. complicado. Por ejemplo, ¿A a mí costa se de me qué? ocurre, a ver, antes había los abonos tributarios, que era un incentivo a las exportaciones. Hoy no hay nada. Hoy no hay nada. ¿Por qué el ICD que se cobra la salida de divisas, porque ese monto X no le damos como un incentivo a los exportadores? Hay mecanismos, Pero por es eso que- digo, hay muchos pero también mecanismos. ahí O sea, se suma la fuga de capitales. Si no hay impuesto a la salida de divisas, después hay que- siga nomás. Me agarré aquí. Sí, qué pena. Me dio la corbata. Qué pena. Bueno, Hay que generar incentivos, hay que trabajar, hay que reinventarse, hay que ser creativos, ¿no? Hay que ver cuáles son los sectores importantes que necesitamos como Estado apoyar para sacarlos adelante. Los subsidios en economía son buenos. Cuando usted quiere sacar adelante un sector, tiene que identificarlo. ¿Cuál es el sector estrella en el Ecuador? El agrícola. Muy bien. ¿Qué del agrícola? El banano, el café, el cacao, el mango, las flores. ¿Qué queremos impulsar como país? Entonces ayudemos a ese sector, impulsémoslo para que sea competitivo. Démosle ventajas, démosle facilidades. Y dentro de esto, pues, es fundamental en el Ecuador una reforma laboral. El Ecuador está con una camisa de fuerza muy grande. Mientras en México contratan salario hora hombre y el empleado, el trabajador puede trabajar en esta fábrica y en esa empresa y trabajar 3 horas aquí, 4 horas allá y 5 horas acá. Aquí en el Ecuador ese sistema no existe. Entonces estamos dentro de un sistema de inflexibilidad. Tenemos que reinventarnos el Ecuador. El seguro social. ¿Te va a decir que tiene que ver el seguro social con? Tiene que ver pues con el desarrollo de los países. Porque el ahorro interno que viene del sistema previsional, ese es el ahorro de la nación que sirve para el desarrollo, para los proyectos, para financiar las fábricas, para generar trabajo. Chile tiene un sistema previsional. Se dañó la corbata, me van a tener que pagar una corbata nueva. es deuda de la radio, sin duda. Nadie le ha pasado. Ve, Sé que se pega demasiado. está pelado. A mí me gusta pegarme. Bueno, aquí tenemos un pequeño accidente. Hay que hacer vaca. Que Debemos nosotros nos toca hacer- hacer vaca para la... Nos comprometemos. Sigo con el tema este, Sí, por porque es favor. fundamental, porque la gente va a decir, ¿qué tiene que ver el seguro social con el desarrollo? Tiene que ver mucho, porque ahí está el ahorro interno de la nación. Hace 20 años el Ecuador perdió la oportunidad histórica de tener un sistema mixto de pensiones en la constituyente de Sangolquí. Se negó. Y hoy por ley constitucionalmente solo es del Estado. Chile hizo el sistema mixto. Pues no le fue bien. Pero después No, de que escúcheme. fracasaron las Chile- AFPs claro. y Chile- se fueron Chile- quebrando Chile- con todos los fondos de los Chile jubilados. tiene 180 mil millones de dólares en Pero a su un sistema. costo muy oneroso. Tiene 180 mil millones, funciona. Quebraron funciona. cualquier cantidad de empresas. Todo el sistema chileno va a través del sistema previsional a buscar los fondos pues para crear la nueva fábrica, para generar trabajo. Ahí está el ahorro interno nacional. El Seguro Social ecuatoriano después de 20 años está quebrado. Pero, a ver, son políticas que han Lo sido que estoy- arrastradas por No, décadas. yo no estoy diciendo, Sí, sí. y yo no estoy señalando El problema es romper. culpables. Aquí no hay que señalar Porque el- culpables. pero el Aquí, costo- aquí lo que tenemos es que eso es reinventarnos. correcto, exacto. ¿No es cierto? Queremos Pero salir tenemos que adelante, medir los queremos ser costos también. competitivos, tenemos que buscar. Ahorita, siguiendo con el ejemplo de la seguridad social, no podríamos como país ir a un sistema mixto, porque terminamos de acelerar la quiebra del seguro social. Entonces, ¿qué tenemos que Pero eso buscar? de quiebra han retrocedido muchas veces en decirlo. Tenemos que buscar los Además, ha sido el discurso de toda la vida. mecanismos para salvar el sistema y quizás más adelante. Pero ¿a qué costos? Es que Quizás más ¿quiénes adelante. pagamos siempre los platos? El afiliado, Es que en la el más- caso es del que IES, la más fácil el trabajador en el la caso más la más empresarial. fácil es la que oigo ahora, pues dicen, no, ahora hay que aumentar la edad de jubilación. Imagínese. Ya no va a ser Pero 65. eso no tiene lógica. No, entonces, al paso que vamos, la edad de jubilación Claro, va a ser a los 90 para que- años. para que vayas directo Cuando a la ya se tumba. murió, ¿no es cierto? Cuando ya, la edad de jubilación tiene a lógica. los 90 años cuando esté en el hueco. No, entonces, no, ahora hay que No es aumentar eso. los aportes.
Sí, pero usted no puede seguir metiendo plata a saco roto si no tiene un objetivo nacional. Es que esa es otra Este cosa, es el planificación. ahorro, este es el ahorro interno. La institución más importante del Estado es el Seguro Social. Ahí está el ahorro interno Así de la es. nación. Así Entonces, es. primero, ni este gobierno, ni ningún gobierno pueden tocar la plata de la Seguridad Social. Correcto. No, porque tienen que fortalecer. Eso ¿Para siempre se qué? dice. Para que haya plata para estos proyectos de desarrollo. Pues estamos hablando del desarrollo para ser competitivos, ¿no? ¿Qué más? La deuda. Hago un plan de pagos, pues no tiene para pagar, no hay plata en el Estado, en la caja fiscal, hago un plan de pagos para devolverle lo que le deben al Seguro Social. Y entonces ahí empiezan a cambiar las políticas, porque resulta que el Seguro Social es del Estado ecuatoriano. Claro, la No, caja señores, chica, el se ha dicho Seguro así. Social es de los afiliados, de los jubilados. Entonces, estos temas son los que se tienen que en el Ecuador resolver. Mientras el Ecuador no resuelva los problemas de fondo estructurales, vamos a seguir con esto, con un Estado empobrecido, porque el modelo de gratuidad colapsó en el Ecuador. Y al colapsar el modelo de gratuidad, entonces todo el tiempo el Estado tiene necesidades, ingentes necesidades económicas. Y entonces ya no hay a dónde exprimirle más la naranja a la industria privada. A la industria privada hay que generarle incentivos, hay que darle facilidades para que siga desarrollando y sea ser competitivo. Ya, pero eso justamente es lo que dice David Molina, no está pasando. En la agenda de política comercial lo que se prioriza es al comercio, no a la producción. Tal es así que en la industria automotriz, que es el reflejo de la salud de una economía, vemos distorsiones tales como una carga impositiva de más del 15% frente a la entrada con 0% de aranceles de un vehículo colombiano, y ahora con México, con tantas protecciones que tiene esa industria, nos vemos claramente en desventaja, además con el 30% de costos más caros por Nosotros estar somos dolarizados. solo importadores en el tema automotriz. Aquí algo Hay industria. Hay industria muy pequeña, Hay que ensamblaje, es una ¿no? industria de ensamblaje que hace lo No, pero también hay importa fábrica, hay el autopartes y CKD. chasis. Pero claro, el negocio automotriz en el Ecuador creció de vender 40.000 carros a vender 120.000 carros al año, ¿no? Es un negocio netamente de importación, que además demanda gran cantidad de divisas para poder hacer las importaciones. ¿Está planteando que se elimine la industria No, automotriz? yo no estoy planteando nada, la economía tiene que ser libre. Pero va a ser absorbida en el momento que haya este Claro, aperturismo entonces, tan... ¿cuándo- Tiene que ser cuándo libre, crece tiene que la ser producción? competitiva, porque si mañana yo puedo comprarme un carro mexicano de buena calidad a mejor precio, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque tengo que seguir pagando yo un carro Ya, caro. está La bien. industria ecuatoriana- Ese es el discurso de la Pero libertad mire, sobre la pero producción. mire usted, vamos al ejemplo más fácil. Al Perú, aquí al lado nomás, olvidémonos de México. Ya. Vamos con los que son más pares que nosotros, Perú y Colombia. Te va a Perú y se compra una camioneta de trabajo en $17.000. Esa misma camioneta que en el Ecuador cuesta 34 y 40.000 dólares. Cierto qué? es, cierto es. Por los aranceles, por los impuestos, por los recargos. Más del doble. Entonces, si no sinceramos la economía, nunca vamos a ser competitivos. ¿Quién paga? ¿Quién paga al final la cuenta? El ciudadano. Ya, pero el tema es El ciudadano. libertad Y ese para ciudadano comprar- paga matrícula, el impuesto verde, el impuesto Que lo van a morado, eliminar. el impuesto al rodaje, ¿no? Todas estas cosas. O sea, hay que ir analizando. Cuando usted empieza a desmenuzar las cosas, dice, por eso no somos competitivos. Por eso no somos competitivos. entonces, porque ¿cuándo? atrás de eso hay un Estado demasiado grande que hay que financiarlo. Ya, por eso, le insisto. Y entonces, ¿cuándo pensamos en alentar la producción? No, es que Porque la libertad de comprar más El barato comercio. por sobre también incentivar las industrias nacionales. hay que incentivar la producción. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo La línea es Mire, comercial, esas absolutamente comercial. ¿Cómo incentiva la producción? Con políticas, con empleo, con crédito, haciendo reformas Ya, pero el laborales. crédito, con crédito. intereses son Con altísimos. crédito, haciendo venir, si no puede la banca nacional, que hacer venir a la banca extranjera. no hay nada de pasos para es que traerla. estamos hablando de apertura, Sí, sí. estamos Pero hablando es de que no hay cambiar nada las de eso. cosas, ¿no es cierto? Pero, sombrista, no hay nada de Entonces eso. tiene que venir la banca extranjera para que también compita con la nacional y podamos los ciudadanos ¿Para y los cuándo? emprendedores. Ya, pues es que si estamos hablando de cambiar las cosas hay que empezar a trabajar, así como están en el proceso de negociación de entrar al Asia-Pacífico, que es muy importante y hay que hacerlo. Paralelamente se tienen que ir corrigiendo todos los desfases que hay en el país y que son muchos, que no se van a arreglar de la noche a la mañana, pero hay que ponerse sobre eso. El Ecuador ha vivido 10 años
de un modelo de desarrollo económico basado en la expansión del gasto corriente. Este modelo de desarrollo colapsó, Pero desarrollaron muchas industrias. quebró, se acabó. Pero el sistema bancario Desarrollaron estuvo bien. muchas industrias. Se acabó, o sea, No se tenían acabó. tantas ganancias Y los banqueros como y ahorita. entonces creció el Estado, ¿no es cierto? Creció el Estado de una manera impresionante, pasó de 350.000 a 700.000 empleados públicos, ¿no? Eso nos está pasando sin duda la cuenta en un Estado ineficiente. ¿Qué va a hacer con todas las empresas públicas que no se cierran, que no se regalan, que no se venden, que no se concesionan, que siguen perdiendo plata? No, es que hay que tomar decisiones. Pero tampoco es vender todo el patrimonio del Estado. Mire que yo no A estoy precio de hablando, gallina enferma. yo no estoy hablando de vender el patrimonio del Estado, pero le voy a poner el ejemplo, usted es radiodifusor, el ejemplo de los canales incautados y las radios incautadas. Que es un hueco negro, que es vergonzoso. Manejo, hay un hueco negro vergonzoso. Véndalas ¿Y por qué no se hace o nada ahí? ciérrelas, porque si usted las cierra, se acabó la pérdida. Pero y el ¿Por qué costo no se ha hecho laboral, humano de la gente que trabaja ahí. Es que, Es ahí que también voy. hay que pensar en el ser Entonces, humano. yo estoy pensando en el ser humano, yo no estoy de acuerdo con dejarle a la gente sin trabajo. Yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en que a la gente hay que darle trabajo. Entonces, ¿por qué no vendemos la radio? No podemos, aquí ¿Por qué? trabaja mucha gente. No esta radio, no, Ah, ya. las concesionadas, incautadas, ¿no es cierto? Las incautadas. Entonces, vende la radio, deja de meter plata el Estado y de perder plata, y le sigue dando trabajo a la gente. Claro. Y el que pone la plata de riesgo es un XX privado, ¿no? Y se acabó el problema. Sí, pues. Pero hay que resolver el problema. Ya, por eso Tame, mismo. le voy a dar otro ejemplito. Bueno, Tame, Tame. por favor. El año Claro. pasado el Estado ecuatoriano le dio a Tame 50 millones de dólares. ¿Ya? ¿No? Tame tiene pérdidas acumuladas que llegan casi a los 300.000 millones de dólares. No ha de ser 600.000 millones. 300.000. 300.000. 300 millones. 300 claro. millones. Imagínese Perdón. 300.000. 300 millones de dólares. Pérdidas acumuladas que llegan a 300 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer con Tame? Bueno, Todos los años le vamos a seguir metiendo 50 millones de dólares. ya eso es cierto, pero quieren vender las Quieren- empresas productivas como quieren vender CNT. CNT. ¿Por qué no venden Tame? No van a vender, porque lo que hablan es la concesión. pero usted sabe que Escúcheme. es el término. A ver, yo lo que he oído. La no historia. No lo que creo, lo que he oído en la prensa, igual que usted, que van a concesionar la administración. Así es. El Estado sigue siendo dueño de la empresa. Será de creer. No se está vendiendo, aquí se está hablando mal. No, Sí, pero, a ver, no ahí- estamos ahí hay hablando un- de privatizaciones. Aquí no se está hablando de privatizaciones. Pero ahí hay un tema de números, asambleísta. Aquí se está hablando de concesionar las empresas, de concesionar la administración de varias empresas Las que han que no identificado son rentables. que van a ser valoradas por el Banco Mundial, no por el gobierno, no por el ministro, por el Banco Por el Mundial. señor Cuesta. No, por Pero el es que Banco está Mundial. siendo valorada por el señor Entonces, ¿qué Cuesta. es? Él es Señor el que Cuesta y su está equipo están ofreciendo. valorando las Eso empresas. es lo que está. Entonces, si es que estamos hablando de procesos transparentes y estamos hablando de esto que estamos comentando en la radio, estos procesos transparentes tienen que tener seguimiento. ¿De quiénes? De ustedes, la prensa, y de nosotros de la Asamblea y de los ecuatorianos. Bueno, pero aquí Porque nos quedamos aquí solo no nos- nosotros, porque Pichincha a Universal, a porque el resto de nosotros- la prensa no a lo hace. A nosotros no nos van a meter un gol por la galleta. otra No, vez. eso no podemos. ¿Verdad? Ya, Los por eso, ecuatorianos le pueden por dejar de eso, pero meter solamente un en gol. el caso de Eso es CNT, transparencia, es fundamental Por la favor. transparencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de la administración que se va a concesionar. Entonces, CNT es una empresa rentable. por eso mismo, permítame, Rentable. asambleísta, permítame un segundito. La última, Justamente, porque sí, cuando sí. hablamos de cifras, en el caso de CNT, nos significa más rentable manejarla desde el Estado que venderla. Esto, No la van a vender. o sea, que Van a concesionarla. concesionar la administración. Ya, pongámosle el término Pero- concesionarla. Pero el tema es Pero que en usted va 20 a años, recibir. dígame usted, pero en 20 años se va a usted recibir lo mismo por concesión que por la rentabilidad de la Usted lo va- empresa. Usted tiene que hacer, a ver, en economía y finanzas hay un mecanismo que se llama el valor presente. Usted va a recibir hoy, O sea, plata en mano, dice usted. usted va a recibir hoy por anticipado, por la administración de la empresa, vamos a poner ejemplo, 1.000 millones. 1.000 millones. Usted va a recibir, porque de eso más o menos Sí, se sí, habla, sí. ¿no? Usted recibe hoy en el año 2019 por anticipado 1.000 millones de dólares. Viene el administrador, el XD que administra la empresa, usted sigue siendo parte porque además va a recibir un porcentaje de utilidad 51%. todos los años. Bien bajito. Porque usted, no importa, pero usted saque el valor presente, pues lleve esto en lo que recibe hoy
¿Cuánto se hace en 10 años? Esto se multiplica, pues equivale, los 1.000 millones de hoy. Es que es menor. 180 millones me parece que es la rentabilidad anual. No lo sé, Sí, yo sí tengo no la lo sé. Entonces, eso es la oportunidad. Es la oportunidad de recibir dinero por anticipado hoy día. Es como que viene Pan alguien- para hoy, hambre para mañana. No, hija. Exactamente. Porque usted sigue siendo el dueño y sigue recibiendo un porcentaje de las utilidades. Pero no por 20 Y al años. final de la concesión usted va a recibir la empresa que sigue siendo rentable porque fue bien manejada, a riesgo del inversionista, ya no a riesgo del Estado ecuatoriano. Porque hoy que las eléctricas están nuevas, escúcheme bien, Como sopladora. entonces las eléctricas como están buenas y nuevas, entonces hay poco que invertir, hay que invertir en el mantenimiento, pero no hay que meterle tanta plata al mantenimiento. Después de 5 años, ya no es que hay que meterle poca plata al mantenimiento, hay que meterle harta plata al Cualquier mantenimiento, ¿ya? Porque hay que mantener, porque se hacen viejas las cosas, o de pronto hay que cambiar la turbina. Ese cambio de turbina lo tiene que hacer el concesionario, ya no el Estado ecuatoriano. Entonces, todas estas cosas tenemos que analizar bien. Por eso tienen que ser procesos claros, transparentes, ¿no? Claros Esperamos que y así sea. transparentes, que no generen duda, porque aquí no estamos para jugar con el pueblo ecuatoriano. Para regalar Muchas a dedo gracias, por ahí. Muchas gracias. Interesante diálogo con César Ron, asambleísta del Partido Social Cristiano. Le quedamos debiendo una corbata. Por favor, Gajes. ¿Cómo enviarnos- nos toca hacer vaca para una corbata tan cara? Gajes del oficio. todos hacemos vaca, ¿no? Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.